a una personalidad que nosotros le tenemos mucho aprecio y respeto por su experiencia en temas pesqueros, por su experiencia clarísima que tiene en temas pesqueros de podernos apoyar con su opinión. Buenos días, mi estimado señor Juan Rebaza Carpio, ex ministro de Pesquería. No sé si usted ha escuchado nuestro comentario, pero estamos preocupados de esto. De inmediato, hemos dicho, hay un nuevo gabinete y de inmediato ponerse a trabajar y tenemos que hablar de temas pesqueros. Si ha estado siguiendo el programa, recogemos su opinión, señor Juan Rebaza Carpio. Bienvenido. Sí, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad, Uribe. Sí, estuve escuchando el comentario del ordenamiento que requiere el sector pesquero. No, entiendo de que el actual ministro está tratando de convocar a algunos entendidos en el tema de IMARPE, en el tema también de lo que fue el Instituto Tecnológico Pesquero. Ha habido un cambio también en la gerencia de Fondepes y esperemos que todo sea para bien, ¿no? Y tengamos la oportunidad también de poder exponer realmente cuál es nuestra opinión sobre lo que viene sucediendo en el sector y cuáles son las medidas que deben establecerse, tendientes, como siempre se ha dicho, a priorizar la pesca artesanal, ¿no? Que no solamente en el Perú, en el mundo, y por recomendación de la FAO, ese debe ser el propósito. Todos los países del mundo tienen que tener como primer propósito apoyar la pesca artesanal, que es la que realiza una actividad selectiva y además la que coloca el 80% de su pesca en las mesas populares. Como tú hace un momento lo dices, las embarcaciones industriales realmente no tienen bodegas aparentes para tener cuidado, ¿no?, en la preservación del pescado que va a ir a las mesas populares. No tienen tampoco deseos, ¿no?, de que haya un ordenamiento de estas bodegas que tampoco cuentan con refrigeración. Y aparte del 1.000.000 de toneladas que se pierden anualmente, no, simplemente porque no tienen refrigeración en la mayoría de los casos se pierde el 20% de lo que significa el peso, ¿no?, por la descomposición del pescado. Y que esto suma alrededor de 1.000.000, ¿no?, porque es el 20% de los 5 millones que pescan anualmente los industriales, se pierde pues el 20% que viene a ser 1.000.000 de toneladas. Ese 1.000.000 de toneladas pues debería ser aprovechado realmente por tantos pescadores artesanales que no tienen el apoyo de Fondepes y que a veces no encuentran las especies fácilmente porque las industriales se meten a las primeras 5 millas y destruyen todo. No solamente las especies pequeñas, sino también el proceso reproductivo, que es lo más importante. Mi estimado señor Juan Rebaza Carpio, y dígame, ¿qué posibilidades le ve usted en este momento, ahora que ha entrado un nuevo gabinete? Consideramos que el señor primer ministro es un hombre que va a poner el pecho y va a haber reacción, por lo menos en los ministerios, ahora que no lo había. Todo se manejaba en automático, nadie decía nada, mantenía en silencio, esperando cuando cae el presidente. ¿Y cómo lo ve usted ahora? ¿Hay posibilidades? Yo veo posibilidades, ¿ah? No sé si usted comparte conmigo esa opinión, y por eso decía no perder el tiempo y de inmediato ya plantear las cosas para ir avanzando, o hay que esperar todavía que el señor Congreso, conformado por la mayoría de la oligarquía del Perú, tenga que tomar un visto bueno. No entiendo. A ver, si me puede explicar eso, señor Juan Rebaza Carpio. Bueno, yo pienso que el primer ministro tiene agallas, ¿no? Y eso lo ha demostrado durante el tiempo que ha estado en el Ministerio de Justicia, y hay que adicionarle pues algunas formas de actuar también en lo que falta, por ejemplo el tema de la comunicación, ¿no? Poder aclarar y salir de alguna manera a aclarar las acusaciones que se dan muy abiertamente y mediante mentiras en los medios de comunicación y en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, la reacción de la presidenta del Congreso hace unos días cuando maltrata pues a una alcaldesa, ¿no? Pero la prensa no dice cuál es el motivo, ¿no? Lo que ocurre es de que en el Congreso están tratando de anular un decreto de urgencia que permitía al gobierno central, ¿no?, transferir fondos a algunas municipalidades por problemas que tienen, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué el Congreso busca eliminar ese decreto de urgencia? Para que no se haga la transferencia. Y de esa manera, entonces, los alcaldes
distritales le hagan un laberinto al gobierno central. Entonces no se esconde, pues, ¿no? Le echan la culpa al gobierno central, pero el responsable es el Congreso. El tema también del petróleo que hablamos hace ya varias semanas atrás, en la cual, como tú lo manifestaste, se busca entregar los pozos que le pertenecen a Petroperú por 40 años a empresarios privados. Estos empresarios privados no rebajan el precio del combustible, del petróleo extraído de los pozos de Petroperú, ¿no? Porque si Petroperú es el dueño de los pozos y se lo da a alguien para que lo active, ¿cómo es posible que estos empresarios privados que no le dan ni un centavo a Petroperú le vendan su propio petróleo a precio internacional? ¿No es cierto? Si afuera el barril está a $100, ellos también le van a vender a Petroperú a $100. A mí me parece que eso realmente es ir contra los intereses del país. Sin embargo, el Congreso es responsable de esto, ¿no es cierto? Necesitamos más rentas también, porque también la opinión pública y los medios de comunicación dice que el gobierno central no afronta el problema de los sueldos de los maestros, que no mejora el tema de la educación, no, que no hay una buena alimentación. Pero claro, si cuando se ha querido poner impuestos a las sobreganancias mineras, el Congreso se opuso a que esto ocurra, o sea, defendió los intereses de las empresas mineras en contra de los intereses del país. Y todas estas mentiras, nadie en el gobierno central ha salido a aclararlas. Por eso es necesario, y lo hemos planteado anteriormente, que si no se usa la prensa de la capital, hay que usar la prensa regional, ¿no? Inclusive las redes sociales, para poder aclarar. Alguien del gobierno tiene que estar encargado de esto. Y yo veo que no existe una persona que aclare, ¿no? Inclusive puede hasta presentar denuncias, porque no puede ser que alguien ofenda y mienta, ¿no? Para hacerle daño, ¿no?, a la mayoría de los peruanos. Ese es un delito, Toribio, y nadie actúa. Esperemos que ahora que tenemos un primer ministro que es abogado, se hagan estas denuncias, porque es una especie de difamación. Tú ves que hay figuras de la farándula, inclusive, que salen y enjuician a alguien simplemente porque no dijo la verdad. Y nosotros estamos permitiendo que los sinvergüenzas, ladrones, organizaciones criminales que tenemos en el Congreso mientan solamente para destruir el país. Bueno, hablando sobre eso ahí, un poquito haciendo una pausa en esa parte, nosotros tenemos entendido, y ya la información corre ya, de que habrían tenido recomendación cuando fueron a pedir apoyo al Capitolio, a indicar de que le hagan el golpe blando como se le hicieron a Nicolás Maduro, como se le hicieron a Evo, quitándole el poder, que le den el golpe blando con la prensa. Y eso es lo que están haciendo, al parecer, porque todos los días la prensa mediática contra Pedro Castillo, hasta que finalmente haya que buscan las condiciones para bajarlo. Todo coincide con lo que las redes sociales han estado anticipando y han venido señalando. Sí, y no solamente el Congreso. Cuando el Congreso ha comenzado a cambiar la Constitución para darse más poder y quitárselo al gobierno central, ha venido ganando terreno, y tú puedes apreciar de que la Contraloría, por ejemplo, parece enemigo del gobierno central, ¿no es cierto? Lo controla por todo. La Defensoría del Pueblo también ha tomado partido y se ha puesto al lado del Congreso contra el gobierno central. Quieren el Tribunal Constitucional igualmente, ¿no? Para poder sobrevivir, también se han puesto en contra del gobierno central, ¿no? Hasta la Fiscalía comienza ya, ¿no?, a moverse en ese sentido también. Entonces, el intento de sobrevivencia está provocando que las organizaciones que deberían ser controladas por el gobierno central, ¿no?, están en este momento al lado del Congreso. Inclusive el Congreso está planteando también que ya no debe ser el gobierno central, sino debe ser el Congreso quien debe elegir a los miembros, por ejemplo, del jurado de elecciones, debe también elegir al Contralor, debe hacer todo. O sea, todo el poder está yendo al Congreso, y eso es inconstitucional. Y creo que en una última conversación que tuvimos, yo había propuesto de que debería el gobierno central poner en conocimiento de la OEA, por ejemplo, todos estos intentos de desestabilizar a un gobierno, ¿no? Creo que ahora que está Aníbal Torres
podría verse también este tema, ¿no? No podemos tampoco permitir que se siga avanzando en ese sentido de destruir el país, y como ya lo planteó el mismo presidente Castillo, él está invitando a la gente a salir a las calles. Esto lo planteamos en conversaciones que hemos tenido contigo. No solamente debemos limitarnos a emitir un voto para elegir autoridad cada 4 años, sino también tenemos que salir a las calles, como ocurre en otros lugares, que han podido superar sus problemas, como en Chile, por ejemplo, que ya se está viendo el tema de la Constitución, ¿no? Como en Colombia, como en Bolivia antes, o como en Francia, o como en España. Solamente en el Perú, ¿no? Emitimos un voto y creemos que las cosas se arreglan por sí solas, y no salimos a las calles. Solamente estamos en las calles cuando la selección peruana gana de repente un partido. Yo creo que eso demuestra, ¿no?, el desconocimiento político y también un poco la apatía, ¿no?, de los peruanos, que no tenemos, que te digo, el coraje de defender lo que nos pertenece. Lo que tenemos que resaltar, creo, y es bueno repetirlo, reiterarlo, insistir y mencionarlo siempre, creo que la mejor escuela de lucha nos las ha mostrado el vecino país del sur, en este caso de Chile. Durante cuántos meses han estado en las calles hasta hacerlo aterrizar al gobierno para que convoque una asamblea constituyente. Exactamente, ¿no? Ahora parece que nuevamente se vuelve a tocar el tema, porque hay sí reuniones a veces acá en la Plaza San Martín, ¿no? En algunos lugares donde se trata de explicar a quienes de repente están paseando por alguna calle, de poder explicarles la realidad de lo que viene pasando en el país. Pero creo que el gobierno central también tiene mayor obligación en ese sentido. Y creo que debe trabajar con gente que tiene experiencia para que la verdad se sepa y llegue a la mayoría de los peruanos, ¿no? La prensa está en estos momentos disgustada con el gobierno central porque no están recibiendo los avisos que antes pues tenían y que permitían tener una buena economía, ¿no? Yo creo que lo que está tratando de hacer el gobierno es utilizar sus recursos para favorecer a los peruanos en lo posible y no tanto por la prensa. Pero también la prensa es importante, y yo creo que, vuelvo a repetir, que debería ser desde el principio en los lugares regionales, ¿no? Porque ahí está donde se activa la producción, ¿no? No es en la capital. O sea, acá en la capital no se trabaja el petróleo, ¿no? Acá no hay pesca en la capital. Acá no hay agricultura. Se hace en las provincias. Y entonces ahí está la verdad, ¿no? Pero a veces un agricultor no tiene acceso pues a un medio de comunicación. Entonces para eso necesita también empoderarse a los periodistas que en provincia tienen que pagar a veces por tener un espacio en alguna radio. O sea, lejos de que sean contratados por alguna emisora, no, más bien uno tiene que ir y reservar un espacio y pagar. O sea, todavía el periodista tiene que sacar de su bolsillo para ser un comunicador, ¿no? Yo pienso que eso tiene que cambiar. Tendrá que darse una norma dentro inclusive de los permisos que se dan, ¿no?, a empresarios para que tengan una emisora o un canal de televisión. Debería también establecerse la responsabilidad que tienen en lo que significa la comunicación. Claro, en este caso estás hablando tú de los concesionarios que tienen que contratar programas o trabajan y concesionarios que son el alma de la radio, porque hay propietarios de medios de comunicación que incluso ni trabajan, solamente tienen la señal, la torre y su transmisor, pero los que hacen son el alma, vida y corazón, son los concesionarios, hombres de cultura, hombres de deportes, hombres de música, hombres de noticias, y esos son los que hacen la radio. O sea, los concesionarios son los olvidados por el gobierno, por el sistema, solamente para hablar con los propietarios, nada más, como lo hacen en la capital. Exactamente, fíjate, yo sé que acá en Lima algunos grandes empresarios durante muchos años consiguieron algunas exoneraciones porque muchos de los grandes empresarios también, o quienes manejan grandes empresas, fueron dueños de canales de televisión y eran allegados a los gobiernos, y entonces recibían por ahí algunas exoneraciones, así como se dan a las mineras ahora. También se les daba a estos empresarios para comprar equipos de punta, ¿no?, de comunicación. Entonces traían equipos que compraban en el extranjero sin pagar impuestos, ¿no? Pero eso no se ha hecho nunca para provincias, ¿no? Y creo que es una buena idea lo que tú estás planteando, que tiene que haber apoyo también,
¿no? Para que sea recíproco, ¿no? Yo como gobierno te pido tu colaboración, que digas la verdad, que pongas periodistas que sean serios, pero yo también te voy a ayudar, ¿no? Pues el desarrollo justamente se da en ese sentido, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo fui ministro, una de las primeras medidas que se dieron fue exonerar de tributo, por ejemplo, la compra de equipos de refrigeración, lo que permitió que tuviéramos una cadena de frío por todo el país para la distribución del pescado, e inclusive existía la empresa EPSET que estableció inclusive una serie de casetas que favorecían a los pequeños comerciantes de pescado, ¿no? Para introducir especies como jurel, caballa y merluza que no se conocían, no se consumían en el Perú, ¿no? Y luego también metimos también para el consumo la anchoveta, pero la anchoveta ha provocado, como todos sabemos, una pelea con los industriales que prácticamente se han apoderado, ¿no? De la anchoveta, y entonces tú no ves en ningún mercado que vendan anchoveta. Y entonces los empresarios se llenan la boca diciendo, no, el peruano no está acostumbrado, no le gusta la anchoveta. Por eso no lo consumo, entonces por eso nosotros lo aprovechamos, dicen ellos. Y lo cual es falso, porque si no hay pues la anchoveta al alcance y a la vista de quienes van al mercado, definitivamente pues tiene que buscar otras alternativas, ¿no? Yo creo que en medio de todo este panorama hay cosas buenas que no dice tampoco la prensa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El crecimiento de la recaudación tributaria, que en el último año que acaba de finalizar creció más de 50.000 millones de soles, ¿no, Toribio? Con relación al año 2020. Y esto no digo que sea de repente solamente por capacidad, sino porque Castillo no es un ladrón, ¿no? De repente hay unas pirañitas ahí que tratan de escalar, pero hasta el momento al presidente Castillo no se le ha demostrado alguna irregularidad. Y esa es la desesperación también de los empresarios. La vacunación también, que ha sido masiva, creo que una de las mejores, no solamente acá en Sudamérica, sino también si tú lo comparas con otros países desarrollados, inclusive creo que se ha hecho un buen trabajo. Tanto así que tenemos inclusive vacunas que van a ser donadas a otros países que no han podido conseguirla, ¿no? También la recuperación económica, que nadie puede negar que los bancos y la industria farmacéutica y los agroexportadores, por ejemplo, han ganado más dinero que cuando no había pandemia. Quienes sufren las consecuencias son los más pequeños, los pequeños productores. Ellos son los pobres de siempre, siguen siendo los pobres de siempre, ¿no es cierto? Pero los grandes no sí han ganado más dinero, tanto así que ahora los bancos están brindando préstamos inclusive sin tantas exigencias, ¿no? También la reactivación de Petroperú y la pronta activación de la refinería de Talara, que va a dejar de lado seguramente más adelante lo que es Repsol, ¿no? También los cobros de la deuda minera por más de 4.000 millones de soles. No son poca cosa, Toribio. Y eso pareciera que eso les enferma a los de la oligarquía, a la derecha, les enferma eso, que si es un buen gobierno Castillo vuelve a salir otro de izquierda o vuelve a salir otro que defienda los intereses del pueblo porque es mejor. Y eso es lo que temen ellos, haber perdido el poder, y por eso es que se encargan de desprestigiarlo y no dejarlo gobernar. Sí, así es. Es que no quiere competencia, pues. Hace una semana más atrás, ¿te acuerdas tú? Entrevistabas a un peruano, un cusqueño que estaba en Arica, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Y él decía claramente que por qué no funciona las exportaciones bolivianas por Bolivia, ¿no? Porque el señor Dionisio Romero pues tiene el muelle de Arica, ¿no es cierto? Entonces, como tiene sus allegados en el Congreso, entonces evita de que a través del Congreso se pueda mejorar la situación de hilo, porque se necesitan almacenes refrigerados, porque Bolivia envía alimentos, ¿no? A través de Arica. Entonces, lo mismo está pasando en el caso de Salaberry. En Salaberry, Dionisio Romero pues tiene también el muelle en sus manos, se lo ha entregado el gobierno 40 años, en 40 años lo va a devolver, no en mejor situación, pero mientras tanto no le da ni un centavo. Entonces, y tiene paralizado el muelle de Chimbote. Chimbote no tiene muelle ahorita, ¿no?
¿Por qué? Para que no compita con el señor Dionisio Romero. Dionisio Romero también tiene el muelle de Islay, ¿no es cierto? Y tampoco tiene muelles a los costados para que no compita con él. Estas cosas que de repente no son visibles, pero los periodistas deberían hacerlo siempre y cuando tuvieran la facilidad de poder visitar diferentes lugares con una mejor economía, ¿no? Con facilidades que permitan investigar y decir la verdad a los peruanos, porque si realmente no contamos la realidad de lo que viene pasando en nuestro país y no detectamos cuáles son los problemas que debemos solucionar, definitivamente pues el peruano va a estar siempre ignorante de la realidad, ¿no? Claro. Estos empresarios solamente se desarrollan cuando no tienen competencia, ¿no? Eso quiero decir, los monopolios están en manos de los más fascinerosos en el país, ¿no? Si no, ellos no son capaces de competir. Hasta la leche que vendían antes los productores pequeños ha sido capturado por los grandes empresarios, ¿no? Y ellos lo venden más caro, ¿no? Se han apoderado de todos los productos agrícolas y tú vas a un supermercado y está más caro. Y nuestras autoridades municipales y regionales no construyen mercados para ayudar al pequeño productor, para que este pequeño productor llegue en lo más posible al consumidor. Entonces no puede competir con el que tiene supermercados. Y todas estas cositas que tienen que desarrollarse requieren también que el profesor Castillo, no solamente un consejo de ministros, sino también un equipo de asesores que esté a disposición no solamente del presidente, sino también de los asesores en el Congreso. Porque fíjate, yo he podido comprobar que hay congresistas que llevan como asesores a sus amigos. Y estos amigos, como no son capacitados, buscan otros asesores. O sea, a otros asesores que no trabajan en el Congreso, asesoran a los asesores del Congreso, para que ese intermediario, que es el asesor principal, que gana los 12,000 soles, no le alcance la información al congresista. No, esta cosa tiene que terminar. La corrupción en el Congreso es increíble realmente, y que ninguna prensa quiere investigar, ¿no es cierto? Porque ahí está la verdadera corrupción. Y ojalá que en algún momento con otro Congreso se estudie la posibilidad de la pena de muerte, porque no es justo, y por eso los corruptos no quieren que haya pena de muerte, porque no va a ser solamente para los delincuentes comunes, sino también para los que son traidores al país. Y ellos son los principales delincuentes, ¿no? Y no lo estamos enfrentando hasta ahora. A ver, Juan, quiero retomar un poco la manifestación de un amigo que hizo una comparación y que me pareció súper interesante. Y vamos a ver cuál es tu opinión de ti. Dijo públicamente aquí, Hernán Castro Cutiré dijo: señores, en los años 60, fíjense cómo estaba el Perú económicamente, y en los años 60, fíjense cómo estaba China económicamente. China no tenía que comer, China se moría de hambre. Nuestra situación en Perú era diferente. Díganme ustedes por qué China ahora es potencia y por qué Perú no lo es y estamos como estamos. ¿Qué piensa usted sobre eso, mi estimado señor Juan Rebaza Carpio? Yo tuve la suerte de estar en China en esas épocas, y es cierto, y no solamente en el tema de la alimentación, sino yo veía, por ejemplo, un policía que tenía solamente la tarjeta de policía, tenía un pantalón que era un buzo y con sandalias, ¿no? Y ahora tú vas y encuentras pues la cosa diferente, ¿no? Antes había pura bicicletas, ahora hay auto de lujo. No digo que todo ha mejorado, pero hay ya ciudades modernas. Ellos convocaron a las empresas, ¿no?, para aprovechar la tecnología. Le dieron facilidades, ¿no?, aprendieron, y luego a principios de este siglo llegaron los mejores profesionales chinos, fueron enviados a los países de Sudamérica. Yo he conocido a muchos de ellos, ¿no? Tengo amigos que se han quedado ya en el Perú, y ellos, por ejemplo, vinieron para meterse en pesca, para meterse en agricultura, ¿no? A captar el conocimiento, ¿no? Y a llevarse también los minerales necesarios, por ejemplo, para aplicar tecnologías, para los celulares. Entonces ahora ya no te vende una empresa norteamericana que estuvo primeramente en China, aprovechando de repente las facilidades tributarias que daba China, sino ahora son los chinos también los que están vendiendo. Estuve aquí de la capital
y no sé si también se puede hacer de hilo, tú puedes inclusive comprar una caja de, ¿qué te digo?, de algún juguete, de alguna herramienta, ¿no? Y aquí se vende y se están haciendo millonarios muchos de lo que están importando. Tal vez esto no es conocido todavía en el país. ¿Por qué? Porque no se considera así para los pobres, lo están haciendo los grandes, ¿no? Entonces, una conserva, por ejemplo, de China, cuando viene acá al Perú, no cuesta más de un sol. No cuesta más de un sol, ¿no es cierto? Porque también allá tienen, por ejemplo, fábrica para hacer envases. Nuestro país no tiene para hacer envases. Entonces el conservero tiene que importar la lata de afuera y tiene que pagar un impuesto por esa lata. ¿Cuánto le cuesta la caja de lata? Simplemente entre 9 a 10 dólares, ¿no? Ya son 40 soles, fíjate, solamente en envases, más el alimento, el trabajo de los pescadores, ¿no? Ya suma una cantidad mayor a lo que cuesta pues una caja de China que tiene esas facilidades, ese desarrollo, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos ningún plan, no tenemos algo proyectado realmente para poder introducir tecnologías. Y como tú ves, el Congreso lo que quiere solamente es invitar a los que vienen acá a depredar y le pagan a ellos sus comisiones. Porque, por ejemplo, ese propósito de entregar los pozos petroleros no es gratis. Eso tiene que ser seguramente premiado, ¿no? Va a haber arreglo ahí van a hacer arreglos seguramente. Exactamente, ¿no? Y así se ha hecho la defensa, por ejemplo, de que no le pongan impuestos a las mineras. ¿Tú crees que ha sido gratis? No, pues. Entonces la corrupción existe acá, en China no. En China todavía fusilan a los traidores. Precisamente, ¿no? te quería hablar de eso, Juan. Hernán Castro Cutiré, un ciudadano ileño, un arequipeño, nos llegó a decir, ¿sabe lo que funcionó, lo que permitió que en China, desde el año 60 a la fecha, sea una potencia y Perú no lo sea? La diferencia es que en China se implementó la pena de muerte para todos los corruptos. Y corruptos que lo fusilaban de inmediato. Incluso me dijo públicamente de que la propia esposa del presidente Mao Zedong también tuvo el problema, pero que finalmente el partido la perdonó por ancianidad y no sé qué tanto, pero hasta ella cayó. Así que creo que cuando tú planteas el estudio de la pena de muerte en el Perú, no estamos hablando piedras, estamos hablando, creo que, un razonamiento que puede permitir que el Perú cambie y estos acostumbrados de cuello y corbata a la cutra, al robo, a la coima, a la mermelería, tengan que pensar de otra manera distinta y el Perú se pueda salvar. No, y no solamente China, acuérdate que Japón hizo lo mismo, Corea del Sur también, y ahora son países desarrollados, siendo más pequeños que nosotros, y no teniendo los recursos naturales que tiene el Perú, ¿no? Por eso el tema principal es la corrupción, y tú ves que nadie quiere tocar el tema de la pena de muerte, ¿no? Si se estableciera la pena de muerte, ¿tú crees que el delincuente no va a pensarlo 2 veces? ¿No? Hasta en otros países como Francia, como el mismo Estados Unidos, ¿no? En algunos países inclusive se le da la posibilidad al corrupto de decir, ¿devuelves toda la plata o te fusilamos? Ha sido condenado a la pena de muerte. Pues devuelves la plata y te vas a cadena perpetua, ¿no? Pero acá se ríen de nosotros, o sea, nos roban, todavía se creen dueños de la verdad, ellos son los que contratan a la delincuencia común, porque muchas de las muertes que se reportan de repente porque alguien quiso pues extorsionar a otra persona, también se da cuando es molestoso, cuando de repente hay por ahí, ¿qué te digo?, alguien que fue cómplice, ¿no?, de algún gran empresario y que está dispuesto a decir la verdad, se vuelve colaborador eficaz. Extrañamente han fallecido varios. Por ejemplo, fíjate, hace 2 semanas el señor Mendel Winter, que fue dueño del Canal 2, atropelló a 2 personas y las mató. Dime, ¿salió en algún periódico? No salió en ningún periódico. Toribio. Entonces, ¿por qué? Porque ese señor tiene dinero, paga y nadie lo toca. Correcto. Nadie se ha enterado, pero este señor ha matado a 2 personas hace 2 semanas y está libre. No le pasó nada. Correcto. A ver, Juan, no quiero dejar de lado a nuestros oyentes internacionales que están escribiéndonos. En este momento estamos saliendo en simultáneo a través de las redes sociales y están escribiéndonos. Me dice, por ejemplo, a ver, vamos a leer lo que están escribiéndonos acá. Nos dice Medrano Prado Enrique, pena de muerte, ¿acaso los Graña han tocado siquiera prisión? Ningún grande ha ido a prisión, dice.
y bueno, no le tiene mucha confianza, ¿no? Entonces, a ver, Paul Flores, su opinión, dice, eso significa romper el Tratado de San José contra la pena de muerte. Gracias por tu opinión, Paul Flores. Adela Quispe nos dice, Singapur también lo hizo, o sea, sobre la pena de muerte. STV, Dionisio Romero, dueño de casi todos los muelles, eso es monopolio y libre mercado en estos millonarios, y el Congreso blinda nada para el pueblo, dice. José Alfredo Ramírez nos dice, a Castillo le falta pantalones y carácter y asesorarse con gente valiosa. Medrano nos dice, si no cerramos el Congreso nada bueno va a pasar. Rosy Resato, los zánganos mafiosos quieren seguir vendiendo nuestra patria, pero ya basta, dice Rosy Resato. No sé, ella nos escribe desde Italia, creo. Pero ¿qué va a hacer Castillo con este Congreso que solo hace boicot? Y eso es, dice pues, eso es lo que hacen también con Petroperú. Hay buen razonamiento aquí de nuestros oyentes. Juan Rebasa, puedes a lo mejor hablar sobre el petróleo, puedes hablar de lo que hay en Singapur y puedes hablar de los muelles, ya lo dijiste, de Dionisio Romero. Sí, fíjate, sobre lo primero, no hay ningún problema que nos salgamos del Pacto de San José, ya regresaremos después, ¿no? No es prioritario, ¿no? ¿Acaso Estados Unidos no ha implementado la pena de muerte? ¿No? ¿Acaso otros países desarrollados no hacen lo mismo? Cuando se trata de luchar contra un mal como la corrupción, definitivamente hay que dejar de lado todo y tiene que primar la opinión o los procedimientos que nuestro país requiere para salir justamente de este tema, como una persona lo dice en el caso de Singapur también. Hace 50 años Singapur era un país también lleno de corruptos, un país atrasado, llega un presidente y pone orden, inclusive metió preso a algunos de sus familiares, ¿no? Entonces, ahora el resultado que tiene Singapur es un país desarrollado donde todo el mundo va y que quisiera conocer, ¿no es cierto? Entonces, pero en ningún país ocurre lo que está pasando en el Perú. Como decía, por ejemplo, en ningún país que se respete se permite que le quiten los pozos petroleros que le pertenecen al Estado para yo tratarlo y venderle, al dueño del pozo, venderle al precio que me da la gana, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué país? En ningún país se permite que la única refinería que tú tienes para el crudo, no, se la vendas a una empresa española como Repsol para que tú le tengas que pagar. Lo compramos por 180 millones. ¿Cuánto vale esa refinería ahora? ¿Cuánto dinero ha ganado? El señor Fujimori acaba de regresar a su prisión dorada, por lo cual el actual premier ha despedido a la jefe del INPE, ¿no? Que lo volvió a un calabozo donde tiene pues a su disposición a una infraestructura de 600 metros, que tiene canal de televisión, que tiene internet. Se burlan de nosotros. Yo también quisiera entonces estar mejor adentro, ¿no? De una prisión. La paso mejor que estando afuera, que tengo que buscármela todos los días. ¿Cómo voy a comer a mi familia? ¿No? ¿Cómo resuelvo mis problemas? ¿No? Es una burla. Y el político peruano, ¿no? Que sabemos que ha cometido delitos como Keiko Fujimori, como Ollanta, como en fin, todos los que están cuestionados, hasta la señora Susana Villarán, están libres, están en la calle. Entonces, han pasado, en el caso de la señora Fujimori, 4 años y ella está libre. Y todavía sale a la televisión a opinar contra el presidente de la República. Y los canales se lo permiten. ¿En qué país se permite que un delincuente salga, ¿no? Y le hagan entrevistas, ¿no? Como si fuera realmente un político honrado o fuera un artista de cine, ¿no? Se burlan de nosotros y la población por eso debía reaccionar, pienso yo. Yo quiero pensar que la salida del señor Castillo el día de ayer ha grabado inclusive algunas palabras en las cuales invita a la población a salir a las calles con el propósito, ¿no?, de oponerse a la corrupción, que tiene seguramente como propósito cerrar el Congreso. Si no quieren que haya un referendo, el verdadero referendo tiene que ser como fue en noviembre de 2020, cuando la gente salió a las calles y dio una elección y tuvo que renunciar el señor Merino. Esta vez también nosotros podemos salir a las calles y reclamar que este Congreso sea cerrado, porque es la opinión mayoritaria de los peruanos. A eso me refiero. No vamos a esperar que el Congreso nos dé permiso para ver si se puede hacer un referendo. El Congreso no nos va a permitir eso. O sea, ¿actuamos o solamente criticamos?
El señor Castillo también tiene responsabilidad, sí, pero no es el único responsable. Los responsables también somos nosotros, Toribio. Correcto. A ver, dime, Juan, a ver, vamos coincidiendo en algunos aspectos ahí que es importante. Coincido también con lo que están escribiéndonos en las redes sociales internacionalmente. Uno de los planteamientos que hemos estado dando el día de ayer para poner nuestra plataforma de lucha, si se quiere, del pueblo reivindicativo, uno de ellos es la Constitución. Dos, que en la Constitución el tema del petróleo, que tiene que ser soberano y darle el 100% del material, de la materia prima a la refinería de Talara para que pueda producir petróleo a $20 de pozo y no 80 como se lo venden. El otro tema que podríamos poner, dependiendo mucho de la población cómo se movilice y dependiendo mucho de la población lo que pida, es que se instaure la pena de muerte para los corruptos en el Perú, que debería ir en la Constitución. Podría ser parte de la plataforma. Exactamente, ¿no? Lo último, creo que los actos de corrupción deben ser calificados como traición a la patria. ¿Ya? Pienso que eso es lo principal. Y el primero tiene que ser el cambio de la Constitución con una constituyente. No podemos aceptar lo que dice el Congreso, que nosotros tenemos que pedir al Congreso para que ellos hagan, que estos congresistas hagan el cambio de Constitución. Oye, ya lo están haciendo sin permiso de nadie, ¿no? Entonces, es una burla. Y estos, dándose una Constitución o después de defenestrarlo, creo que muchos de ellos deben ir a la cárcel. El caso, por ejemplo, del último premier que tuvo Castillo, el que acaba de salir, ¿no? Cuando él estaba en el Congreso y era parte de Renovación Popular, nadie se enteró o nadie quería saber que le había pegado a su mujer. Cuando pasa al Ejecutivo, como premier, ahí se acuerdan de que le pegó a su mujer. Ahora ya lo sacaron, ahora ya nuevamente regresó al Congreso. Me pregunto, ¿lo van a castigar? Yo estoy seguro que no. ¿No? Porque ya ellos no lo existen. Solamente aquel que se atreve a formar parte del Ejecutivo se vuelve un enemigo de la oligarquía, ¿no? Entonces queda muy claro esto. Sin embargo, la mentira está en todos los periódicos. Todos mienten, pero no demuestran. Hasta del mismo Cerrón, fíjate, no será de mi simpatía el señor Cerrón, pero hasta ahora no han demostrado algo nuevo, ¿no? Algún delito, como lo anunciaban, como para meterlo en prisión provisional. Correcto. ¿No es cierto? Juan. Al mismo Castillo y a varios. Juan, en las redes sociales nos están escribiendo y nos dicen, en su programa de Belmont está ya la pena de muerte para los corruptos. O sea, no seríamos, ya empieza a gestarse una especie ahí de planteamiento, pena de muerte en el Perú para los corruptos, y eso tendría que aprobarlo en la nueva Asamblea Constituyente. Así tendría que ser. Después, ¿qué más dice? Maritza Dulce lo dice, el Tribunal Constitucional y el Congreso son enemigos del pueblo peruano. Yanina Lima, va a llegar el momento que salgamos a la calle para cerrar el Congreso golpista. Exacto, debemos cerrar el Congreso nosotros, es lo que dice, dándote la razón, mi estimado Juan Rebasa. Sí, estamos de acuerdo. O sea, el pueblo es la voz. El pueblo está por encima de la Constitución. ¿Quién establece la Constitución? Es el pueblo. Pero acá nos quieren vender la idea de que nosotros le hemos dado todos nuestros derechos de los que hemos pasado a los actuales congresistas y que ellos son los únicos por encima de lo que nosotros pensemos. Y esa es una situación equivocada que tenemos que decírselo al Congreso, pero saliendo a las calles, no presentando un oficio, porque se van a reír de nosotros. Por cierto, y todos aquellos que resulten responsables de delitos, congresistas y del Ejecutivo también tendrán que ir presos, pero hay que demostrar. En el caso de los congresistas hay varios que tienen, acusaciones de la Fiscalía, por ejemplo. El señor Jorge de Castillo tiene acusación, el señor Velázquez Quequén tiene acusación, la señora hija de Rómulo León, ¿no? Lucianita, ¿no? Todos sabemos que se han perdido, inclusive el expediente se ha perdido, y están libres, y el Congreso no le ha dado permiso a la Fiscalía para que los acuse. O sea, los ha blindado el Congreso. A ver, Juan. Eso te demuestra. Juan, a ver, permíteme, Juan. Mira, ¿por qué tengo la impresión y tengo la sospecha de que el día que se pueda aprobar la pena de muerte para los corruptos en el Perú, ya sabes que los corruptos, los de cuello y corbata, son los que no van a la cárcel? Corrupto de menor cuantía, ese sí va a la cárcel rápido. Pero ¿por qué sospecho, se me viene a la mente, de que el día que haya un acuerdo en el Perú sobre la pena de muerte aprobado por incluso la Asamblea Constituyente, y principalmente para los multimillonarios, estos corruptos, va a haber una estampida de gente que se va a ir del Perú, porque saben que han robado, han cutreado y no van a poder salvarse la pena de muerte? Tengo esa sospecha, mi estimado Juan Rebasa. Sí,
si habían amenazado con irse si es que ganaba Castillo. Sin embargo, se quedaron, ¿no? A pesar de las advertencias. Pues yo creo que cuando hay efectividad en algunas decisiones, como podría ser la pena de muerte, estoy seguro que no lo vas a poder encontrar. Vas a tener que hacer un trabajo para traerlo de otros países, como está ocurriendo con Toledo, con Inostroza, que fíjate cuántos años están pasando. El señor Inostroza se fugó en el 2018, hace 4 años, y todavía no lo podemos traer. El señor Toledo antes, creo que el 2016, son 6 años, y no los podemos traer, ¿no es cierto? Y ese es también una falta de convenios de repente que se han establecido con, que no como nosotros queríamos, por ejemplo, con Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos cuando te pide a una persona de su país que, por ejemplo, es detectado aquí en el Perú, al día siguiente nomás te lo embarcan. Entonces tiene que haber similitud en los compromisos, ¿no? Claro. Y eso tampoco se ha visto porque, como lo hacen los empresarios que son los que han manejado nuestro país, ellos se han dado las leyes para ellos mismos, ¿no? Para cubrirse, no para ponerse a nivel de la mayoría de los peruanos. Sin embargo, acá tú ves un carterista, inmediatamente va a la cárcel. ¿Acaso hay un pedido de prisión preventiva? ¿O tienes que ir a una audiencia para calificarte, a ver si tienes arraigo y no sé cuánto? No, de frente vas a la cárcel. Pero a gran sinvergüenza, ¿no? Definitivamente se le da la oportunidad de tener todavía un abogado, ¿no? De apelar, el debido proceso. El debido proceso, ¿qué tal, ¿no? Cara dura? Oiga, a ver, mira, vamos haciendo un poco de matiz. A ver, mira, cuando dices que podamos aprobar la pena de muerte, las ratas van a ser los primeros que abandonen el barco, se van a ir, se van a fugar. Sin embargo, también hay apreciaciones aquí que dice, por ejemplo, Perú Camachi, me dice el Meilario: estimados hermanos, no nos engañemos, no va a haber pena de muerte con derecha o izquierda burguesa. ¿Qué significa? Que tendría que ser por la Asamblea Constituyente, no precisamente en este momento, ¿no? En este momento no conseguimos pena de muerte, pero ni a balas, porque se va a proteger la corrupción, en este caso, los grupos de la oligarquía que no se han ido cuando dijeron que iba a haber, que si entraba Castillo. Entonces, esto tendría que ser en una Asamblea Constituyente que el Perú pida a gritos en su plataforma pena de muerte para los corruptos en el Perú, fusilamiento. Y ahí sí la cosa sería diferente, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero también hay que un poco revisar la historia. Creo que hemos conversado contigo anteriormente, para lograr la independencia en el Perú, ¿no? Los que fueron a pelear fueron los indígenas, los esclavos y los negros. Nunca fueron los criollos. Gente como los que están gobernando ahorita el país, ¿no? En base a la economía, ¿no es cierto? Entonces, luego de la independencia, ¿no? Los criollos querían que los españoles siguieran manejando el país, ¿no? Dice que eso le convenía al Perú. Y acuérdate que tuvo que haber una batalla posterior a Ayacucho para poder expulsar a los españoles después de la independencia. Y luego en los años siguientes ha seguido siempre el abuso que no podía votar el analfabeto o el esclavo, y entonces los votantes eran siempre los criollos. Viene la guerra con Chile, y acuérdate que muchos peruanos criollos tenían convenios con Chile, ¿no es cierto? Intereses económicos. Y hasta el presidente que teníamos en ese momento, Mariano Ignacio Prado, se fugó del país diciendo que se iba a comprar armas, ¿no? Para combatir con Chile, ¿no? Entonces, ¿quiénes pelearon? Lo mismo de siempre, aquellos que estamos jodidos, aquellos que somos los pobres. Y la elección de Pedro Castillo, el triunfo de él, no se da por una capacidad demostrada de Pedro Castillo, sino porque él representaba, ¿no?, a la mayoría de los peruanos, ¿no? A las dos terceras partes, que como todos saben somos pues de un color cobrizo, ¿no es cierto? Entonces votamos por él antes que una delincuente como Keiko Fujimori. No fue porque le reconocíamos una gran capacidad, como ahora se dice, ¿no? No estaba preparado, claro, no estaba preparado porque no cualquier es presidente, ¿no es cierto? Y los que supuestamente están preparados para robar, porque tampoco demostraron eficiencia de sacar adelante al país y que todos tuviéramos las mismas oportunidades, ¿no? Por eso todo está en manos de nosotros, de los peruanos. Tenemos que salir a las calles e imponer nuestro criterio para que haya justicia en el país, que todos somos iguales, como sucedió en Sudáfrica. Cuando salió Mandela, ¿no?, en Sudáfrica, un grupo de blancos manejaba el país. Luego de que llega a ser presidente,
Él cambia la regla de juego y ahora existe otra forma de gobierno en Sudáfrica. ¿Por qué no lo podemos hacer los peruanos también? Por eso digo, ¿no? Todo depende de los peruanos. Correcto. ¿Cuántos sudafricanos murieron? ¿Cuántos fueron apaleados? ¿Cuántos fueron asesinados, no? Pero en el Perú también ha ocurrido eso. Acá los que han sido asesinados o desaparecidos han sido los más pobres siempre. No han sido los ricos. Cuando una vez mataron al señor que era presidente de la Sociedad de Pesquería, salió en todos los medios que era un caso inaudito, ¿no? Pero cuando matan pues a un indígena no pasa nada, ¿no? ¿Cuántos han desaparecido? ¿Acaso hemos podido lograr ubicar quiénes son los asesinos? No nos ha interesado ya, ¿no? Pero el señor banquero, respetando su figura, no estoy poniendo como ejemplo simplemente, él era un hombre millonario, ¿no? Entonces sí hubo hasta homenajes, ¿no? No digo que no lo merezcan, pero creo que muchos de los peruanos pobres que defendieron esta patria sí dieron hasta su vida y nadie les reconoció. Ni siquiera sus familiares han tenido algún apoyo económico, ¿no? Entonces nuestro país tiene que dejar de ser injusto. Ha pasado la pandemia y los millonarios han crecido más en economía y los pobres seguimos siendo más pobres. Juan, siempre es un gusto conversar contigo y conversar de tantos temas que podríamos estar hablando día y noche y poder saber la historia de nuestra patria y que debemos enriquecerla también con el conocimiento. Yo te agradezco esta comunicación que permite que nuestros oyentes puedan estarse ilustrando poco a poco de todos los aspectos que tenemos que tocar el día de hoy ante la coyuntura que nos presenta el país. Tenemos nuevo gabinete y que hay de alguna manera debe haber de alguna manera una reacción o a lo mejor hasta una esperanza de que pueda darse los primeros cimientos y cambios que requerimos para avanzar, pero no sin dejar de lado el clamor del pueblo que está buscando cerrar el Congreso y nueva constituyente. No hay que descuidar eso. Y por supuesto con el agregado ahora que hoy día tocamos, la corrupción va a continuar en el país, en esta democracia burguesa, como lo dice Camachi, Perú Camachi desde Lima, no precisamente sería con esta democracia burguesa, sino sería precisamente con una asamblea constituyente el que se apruebe la pena de muerte. Yo te agradezco, mi estimado Juan Rebaza Carpio, ex ministro de Pesquería, por estar siempre atento a nuestro programa y estar dando tus opiniones de acuerdo a la coyuntura que vive el país. No sé si algo más tengas que indicarnos, mi estimado amigo. No, agradecerte, Toribio, y me alegro realmente de que este programa siga creciendo y que haya intervención de tanta gente, no solamente en el país, sino en el extranjero, ¿no? Creo que el apoyo de ellos también es muy importante porque nos da aliento para que sigamos en la misma línea, ¿no? De ser justos y criticar lo que es criticable y escuchar también de toda esta gente que no las conocemos personalmente, pero por su nombre lo vamos ubicando, ¿no? Que nos dan ideas y también la pauta de qué tema debemos tratar. Un abrazo para ti, Toribio. Un abrazo, buena salud, mi estimado señor Juan Rebaza Carpio.